todos, otro miércoles más acá en este hermosísimo programa. Estamos acá las reinas, hoy estamos también en versión reducida. Las vamos a volver a presentar un poquito antes de arrancar con el tema de hoy, que está buenísimo. Vamos a estar hablando, como siempre, estos días de fin de año. Es una época súper intensa. Antes de arrancar, te quiero recordar que tenés un WhatsApp acá para escribirnos o mandarnos un mensaje de voz al 1138878362. Nos encantaría escucharte. Nos encantaría que nos mandes un audio si te interesa algún tema. En un ratito, dentro de un ratito, vamos a estar dejando una encuesta ahí en el chat para que puedas contestar y para que puedas participar. Acordate de suscribirte a este canal. Si te gusta el video, ponele un like, que nos ayudas un montón. Si estás mirando, ahí déjanos un like para poder seguir compartiendo esto con todo el mundo y que esto llegue a muchísimas más personas. Bueno, ahora sí, arrancamos así a presentarnos un poquito. Tengo acá a mi derecha a Dai. Hola Dai, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo Muy bien, eso? muy bien, muy bien. Fui a ensayar como últimamente los martes, pero me puso pila, ¿viste? Y eso que ayer venía re cansada también. Momentos de reuniones, de informes, cierres de escolares, que todo moviliza, ¿no? Pero la verdad que hacer algo que me gusta, que me hace bien, con gente que puedo compartir y ser quien soy, me llena de energía. Así que por más que me acosté tarde, me levanté bien y con ganas, y la verdad también muy feliz siempre de venir a compartir con ustedes. Es como un aliciente para levantarse. Esa. Así que muy bien. Bueno, gracias Dai. Y a la derecha de Dai está Nuri. Hola Nuri. ¿Cómo hola, anda? ¿Cómo buen te día. sentís hoy? También un poquito cansada porque trasnochada. ¿A qué hora te acostaste? ¿A qué hora? No, 1:45 para mí es como Sí, yo 12:30. muy tarde. Claro, pero bueno, fui a ver a Abel Pintos, a Luzano Pereira, con mi hermana, con mi mamá, con un grupo de amigas de ella y la suegra de ella, así que fue como también un evento como muy, muy especial que nos reunió como a muchas mujeres a cantar, a celebrar, a emocionarnos, a compartir también desde un lugar de disfrute. Un regalo que nos llegó, y aparte lo amo a Abel y bueno, y a Luciano ahora también, me parece. Sumando amores. Ay, sumando amores, es algo que se me pone la piel de gallina y nada, y canto y bailo. ¿Hiciste pogo? No, ya eso, ya lo dejé. Eso era en la época de Callejeros y Ataque 77, ahí sí. Pasó de Ataque 77 y Callejeros a Abel No Pintos. sé lo que sentí Esa tarde que te vi. un Ay, montón. sí, a mí me encantaba Re. también. It's a montón. Ciro Pertusi también Estaba fue mi enamorada. amor, yo ¡Ay, también. sí! Ay, no, chica, no pasé por eso. Eran otras épocas. Éramos tan jóvenes. Ya estamos hablando como tías viejas, ¿viste? Es que, chicas, ¿qué teníamos en la época de Ataque? 16 años, 15 años, menos 14, no sé. En la época Claro, de Ataque. 16 a los 20 Menos, te yo, diría. desde los Sí. 16, sí, más o menos, de los 15, 16 a los 20, 21 que pasó justamente la tragedia de Cromañón. Oh, Ahí es como terrible. que fue como un cimbronazo. Claro. Y Tú un tenías, repensar a dónde vas, a los recitales, porque yo he ido en un colectivo sin baño a Córdoba. por Claro. ejemplo. Bien. Dale. Sí. ¿Qué Bueno, pero necesidad? podés parar en Tuve las que estaciones parar. de servicio. Sí, Tuve que paraban. parar. Tuve que parar y todos viéndome. Me descompuse y Y sí. y tuve que Lanzani ahí a la gente esperando y yo a un costado. No había baño. Bueno, pero pará, mejor. Ese tipo de cosas hacía en esos momentos. Menos ¿no? mal que era vomitar, digamos. Sí, la sí. boca. Ah, era menos el de la sí. descompostura. Yo creería que es mejor. Sí. Sí. Para hacerlo en público es mejor. Y aparte, Si vamos a elegir el mal menor, digamos. es como que eso era moneda corriente, eso lo veías, te dabas vuelta y era normal, porque era como que el tema del vino y el juguito tan, no sé qué era, pero la sangría, era como que... El pasado oscuro de Nuri. No, pero generaba eso, entonces era como moneda corriente, no es que era algo raro ver. Claro, por eso te digo.
Pero bueno, sí, yo después de un tiempo dije, yo nunca más voy a ir a un recital porque me agota mucho, no quiero esperar, después salir, después el tránsito. Pero este tipo de recitales que están bien organizados y que también es como que estoy reconectando con esa parte de disfrute de bailar y de emocional que me transporta, ¿no? Porque la música transporta también, es como un lenguaje. Mira, La acá pasaste tenemos lindo, entonces. la pasé hermoso. A pesar de que te acostaste tarde. Bueno, vos también. O sea, las dos Me estuvieron acosté conectadas con la música. Sí. Las dos estuvieron ahí como brillando, bailando, cantando. Las dos cantaron. Ahí me dieron de comer comida sin gluten y fui muy feliz. Ah, Gracias. bien. Gracias, chicos, Te por pensar en mí. cuidaron. Muy me dieron bien. falafel casero. Ay, qué rico. Riquísimo. Lindo cuando el otro piensa en uno. Esos detalles, ¿viste qué importantes que son? Sí. Y por ahí está bueno para conectar con eso cuando uno también tiene ese pensar, viste, ese mínimo en el otro, que capaz le cambiás. Sí, el a día. veces te sale y a veces no te sale. Ayer justo estaba escuchando a mi profesora de biodecodificación. ¿Viste esas frases que en la clase que te pegan cachetadas, que te hacen cachetadas en la cara, te duele, todavía me está doliendo? Claro. Que decís, es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es claro. para mí. En la cara y en el core. En te un la da. momento empezó, ¿vieron esas parejas? Y yo dije, Ay, Dios. A ver. Ay, Dios, que no diga lo que me pasa a mí. ¿vieron esas parejas que están, le decís al otro algo que te molesta? No pasa nada. Se lo volvés a decir, no pasa nada. Le volvés a decir, esto que estás diciendo o haciendo a mí me genera esta emoción. O sea, me hace sentir mal, me hace sentir triste, me hace sentir enojada, lo que sea. No pasa nada. Y así, y estás 2 años por ahí diciéndole al otro. Entonces, Con suerte, 2 años. claro, 40. bueno, ella dijo 2 años. Claro. Diciéndole al otro, pidiéndole al otro, y dice, bueno, ¿y ahí quién es el que tiene que cambiar? ¿El otro o vos? Eso. Date cuenta, tiro. Tipo, ahí tenés que cambiar vos. O sea, el que está equivocado ahí, completamente equivocado, sos vos. El otro te está diciendo claramente que no va a dejar de hacer eso. Claro. Porque a veces no puede. Y esta fue la mayor cachetada, no fue porque no quiere, porque no le importás, Pues porque un choto, claro. Claro, porque muchas veces no puede, porque no está en su ADN. Claro, no está en él Sí, o en no. ella cambiar eso porque no puede, no lo ve, lo tiene incorporado, sus programas Claro. lo llevan a actuar de esa manera. Claro. Entonces, si vos te seguís quedando en ese lugar y seguís pidiendo después de 2 años, dijo 2, pero podrían ser 15, 20, y 2 ya lo tiró como mucho, ya fue como ya zarpado. Claro, para ella Ingenua. ya a los 6 meses ya está. Bueno, ella no planteaba andate, sino planteaba esto de tenés que tomar conciencia de que no hay una mala intención, de que el otro no, y es tu elección. Si vos elegís quedarte en un lugar de resentir esa emoción que te genera, pues te va a seguir generando dolor, miedo, angustia, lo que sea lo que el otro haga, o tristeza o malestar. Sabe que eso se va a volver crónico y que el día de mañana por ahí tenés 20 años de casado y decís, no, mi marido sí, cada tanto pega 3 gritos, golpea la mesa y yo igual ya me acostumbré, y después de repente te diagnostican con fibromialgia y ¿por qué estás así? Porque tu cuerpo se acostumbró a estar así cada vez que golpea la mesa. No sé, te tiró algo exagerado, sí, ¿no? sí. Pero pueden ser cosas muy chiquititas. Y me quedé con esto así, esto de que, bueno, el otro, viste, a veces es hacer algo lindo por el otro, me lo activó esto, y a veces es simplemente, hay personas que no pueden ni siquiera dejar de hacer cosas que nos molestan. Como la polaridad entre hago algo lindo por el otro y ni siquiera puedo. Sí, Y por yo- sí, también es preguntarse, ahí mi psicóloga, Exacto. gracias. ¿Por qué? No, bueno, ir a la pregunta, ¿por qué lo que lo que hace el otro a mí me molesta tanto? Son ¿Por qué mis me programas. despierta? Claro, ¿por qué a mí me hace reaccionar de esa manera? Porque si en realidad yo no lo tuviera internamente, digamos, no me resonara para nada, No, No pero me afectaría. todos tenemos programas. Eso es lo que nos tenemos que hacer cargo todos. Todos tenemos Exacto. programas, y hay algunos programas que por más que yo trabaje, están tan anclados que en todo caso puedo alivianarlos. Puedo como hacerlo consciente primeramente. hacerlo ¿no? consciente y alivianarlos. Pero hay algunos programas que nos van a acompañar. Y que está bien que así sea, porque somos seres humanos en este cuerpo y hay algunas huellitas que nos van a quedar, ¿no? El tema es ser consciente de eso y ser consciente que el otro también tiene sus programas. Claro. Eso. Y si, y si por son otro compatibles lado, esos también- programas, como en un sistema operativo. y hacerse la pregunta también. Yo soy capaz también de convivir, de aceptar esto como y no tomármelo personal. Ahí va. Y después, por otro lado, también que me parece como también copado, que el otro, cuando uno manifiesta algo que le molesta o que le está doliendo, que
siente que es algo como reiterativo o ese loop, ¿no? El otro lo registra como, quizás registra ese diálogo. Y por ahí no. O es como si nada. Es que por ahí no, porque hay programas que no te lo permiten. Yo que tengo TDAH, o creo que tengo, según mi marido estoy rediagnosticada, mal no diagnosticada. El autodiagnóstico. Claro. Te vamos a pasar un profesional. Pásamelo porque Sí. hay cosas que no registrás no porque no querés, sino porque mi cerebro es muy selectivo, pero es muy selectivo a un punto que yo me asombro. Hoy, por ejemplo... ¿Cómo puede ser que no me acuerde de eso? Claro, hoy Fer estaba bajando del auto una cajita que yo había dejado, Con tu celular hace- arriba en la antena pegado de... No, no. Esa fue muy La buena. había dejado en el auto, en el asiento del acompañante de mi auto, y la tenía que tener ahí porque si la veo a la persona que se tengo que dar, la tengo que Claro, ver. La estaba sí. bajando del auto. Yo lo intercepté casualidad. Las veces que me ha pasado de que lo baje y yo ya me olvidé de esa cajita, nunca lo entregué. Lo intercepto justo entrando y le digo, no. No me bajes la cajita porque yo no la veo, me olvido. Claro, sí. No me bajes la cajita. Entonces, ¿qué hice? La puse en el baúl porque él se tenía que sentar, vinimos juntos. Y pero en el baúl no la vas a ver. En el baúl no la voy a ver. Entonces ya sé que la tengo que sacar del baúl. Ahora cuando ponga las mochilas a los chicos del baúl, la voy a sacar, la voy a volver a poner ahí. Porque en cuanto vea a esa persona, le tengo que dar la cajita. Claro, ¿Qué mi tendrá amor, esa cajita sí, misteriosa? ¿qué tendrá? Que no sean bombones, Quiero saber. que se van a derretir. Claro, en el baúl del auto, que no sea nada comestible de Los chocolate. vamos a buscar, si no. Pero Y bueno. nada que pero- explote con el calor tampoco. Me estaba acordando de esta época que te trajiste vos, Nuri, recién lo de Cromañón. Que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque se cumplen 20 años. Se cumplen 20 años y Este bueno, año. tenemos testimonios muy cercanos, el de mi hermana, el de Sí, mi cuñado, mis que ellos hermanas son también, sí. sobrevivientes de Cromañón. ¿Tus hermanas Sí. también? Sí, bueno, una de mis hermanas ya no está para contar el testimonio, pero la otra sí, Nati, y de hecho, mejores amigos de ellos Ese mismo fallecidos. Sí. Tengo un testimonio de un amigo muy amigo, el hermano de un muy amigo mío, que era muy amigo de mi hermana, que estuvo muchos años con pesadillas, sin poder realmente, lo que repetía todo el tiempo es piso gente. Oh. No podía salir de ese loop. Muchos años estuvo. Un trauma Fue terrible. muy fuerte, fue muy fuerte. De hecho, me parece que es un momento como para también estas reflexiones, ¿no? Llega fin de año Llega y fin. ¿qué estoy haciendo el 30 de diciembre? Ujú. ¿Qué estoy Estoy qué- prendiendo una bengalita. Claro, estoy Por en- ejemplo. ¿con qué me estoy conectando? ¿Con qué me estoy conectando? ¿no? El 30 de Em, diciembre. Esto fue un 30 de diciembre, justo fue un fin de año. Había proyectado para el 31 también una fecha. Sí, Iba a yo haber fui una- el día anterior, justamente, y por el que era el cumpleaños de mi amiga el día 30, y no sé cuál hubiera sido mi destino si yo estaba ahí. Pero claramente tu destino era estar sí, el día anterior. el día anterior Claro, y las cosas pasar todo suceden. lo que pasé. Fue como muy fuerte. También hay como muchas historias. Yo a Callejeros es una banda que quiero y que guardo en mi corazón. Y bueno, sé que hubo mucha tragedia detrás. Nadie quiso que pase todo lo que pasó. Pero sí, bueno, muchas historias interesantes. Mi hermana, por ejemplo, lo que me dice es, ¿por qué yo sí y los otros chicos no? Terrible. Una de las Siempre preguntas, es como la ¿no? culpa del que sobrevive, ¿no? Es un poco... Sí, es algo que pasa cuando alguien se va así trágicamente, es como algo común que le pasa a las personas que quedan, es eso, ¿no? La culpa del que sobrevivió, la culpa del que quedó. Y así que bueno, quizás en algún momento podemos hacer alguna entrevista o algo como para también, enviar como a estas almas que ya no están y que estaban, bueno, allá en Once hay un... Sí. Como un santuario, no sé cómo decirlo, pero también como un recuerdo de cada una de las personas y de alguna manera yo por lo menos siento como yo siento la vida y el trasfondo detrás, es que también todo lo que hagamos desde este lado, ya sea prender una vela, recordar a alguien con amor, reírte o ponerte, yo todavía uso ropa de mi abuela. Wow. La amo. Y me pongo su vestidito, el solerito y me voy a hacer las compras. O sea, Wow. me encanta. Y la verdad es que yo siento que la honro y creo que de alguna manera ayuda, ¿no? a esa elevación. Quizás no pensar en, ay, ¿por qué no está acá conmigo? Sino desde un lugar más de entender que el ciclo de la vida, el destino de cada uno. Y de pero gratitud por haber de tenido la gratitud. oportunidad de La compartir tuve con esa 40, persona. casi 37 años tuve Claro, por eso. una abuelita. Tener la oportunidad de haber vivido, compartido con esas personas, por ahí poder verlo desde ahí.
Desde ahí, exacto. La vida son etapas y hay personas que nos aparecen como en este momento de mi vida que yo estoy re contenta con mis nuevas amistades, no nuevas, pero sí digo, ay, zona sur me tenía que regalar esto. Yo me vine de Capital y fue difícil la Espero que decisión. seamos parte de esas amigas con las que estás contenta. Mirá, Es que más le vale. las estoy señalando. Y otra también es Angie de Nemetona que nos está escuchando y que nos acaba de mandar también un Angie, te mensajito. mandamos un Ay. beso. Hoy tienen un invitadazo las chicas de Hacerse Cargo. A ver, Tienen Angie, un si nos querés invitado. contar algo. ¿A quién tiene? sé. Tiene un ¿Quién? canalizador tremendo que es un Esa. chico bastante conocido. ¡Ay, qué interesante! A ver, Angie, ¿nos querés contar algo ahí en los mensajitos? Si estás, bueno, vamos a darle unos minutos porque estamos en diferido también. Pero tienen un invitado muy, muy interesante que, de hecho, hoy lo vi y dije, ¡ah! ¿Viene este chico a hacerse cargo? ¡Qué lindo! Bueno, Ya les digo vamos quién es. a también ahí a estar del otro lado. Guille de San, se llama Guille de San. Va a estar hoy hablando en Hacerse Cargo. Él es psicólogo transpersonal, Ujú. que hace constelaciones familiares, astrología, tarot, registros akáshicos, yogi y mago. Se Es autodefine. mago, me encanta, me encantó. Guille de San va a estar ahí les muestro, en Hacerse Cargo. Mira. Va a estar Ay, compartiendo con las interesante. chicas. Qué Muy bueno, interesante. bueno, me encanta. Así que bueno, vamos a Pero bueno, hoy la temática de hoy tenemos ahí el título, ¿no? rituales de fin de año Mm. o cositas, qué sé yo, cositas de fin de año. Sí, Los rituales. confites de fin de año. Hay cosas que se convierten en rituales Sí. sin querer. Sí. Pero ¿qué tanto, ¿no? Como que justo hoy hablábamos que sí, que estoy cansada, que pasan cosas. Hay como un aire de intensidad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, están también en nosotros en cómo llevarla, ¿no? Quizás en seguir el ritmo Ahí va. que propone el mundo o seguir nuestro propio ritmo. O quizás que mi propio ritmo, a ver, es acelerado. Chicas, miren, hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasó? Ayer le estaba haciendo la naranjada a mis alumnas con un jengibre y estaba pensando en el contenido de hoy. Dije, bueno, ¿qué reflexiones voy a compartir para como rituales de fin de año o que Sí. tengan que ver con estos cierres, ¿no? Cierres y aperturas. Sí. Bueno, y estaba, claro, puse el dedo, corté, obviamente, el jengibre y me corté el dedo directamente. Trata. No. ¿Y qué me pasó ahí, chicas? No estaba... No estabas en donde tenías en que donde estar. tenía que estar, que era el simple hecho de cortar el jengibre, pelarlo y poder ponerlo en la licuadora para que Claro. se junte todo y quede todo rico. Esas cosas que parecen Menos mal que tan pusiste el dedo pavas. ahí, no en la licuadora. Menos mal. Tanto no. Esas cosas me que ha parecen pasado tan chiquitas, pero no, ¿qué te pasó? Con la ¿La mini licuadora, La mini pimer. no, la cuchara de madera, traca, 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 No, un toque. no. Para bajar, como que digo, me parece que le falta un pedazo. Me ha pasado. Pero no. Bueno, no la sé. madera es comestible y es buena. Claro, Se no hace es- comida de madera en Hay, algunos lugares. hay bombones. Estuve en Misiones y habían bombones con madera. Wow. Ok. Sí. Y bueno, Posta. Ok. pero En el- viste que hay gente que en el parque de mastica árboles. Sí, hay gente que mastica las cortezas de algunos árboles. No sé. Tenemos que investigar Habría más que al investigar, respecto. sí. Sí, los bombones yo no los probé, honestamente. Pero no sé, Nacho creo que sí, no sé, habría que preguntarle a él qué tal. Vamos a preguntarle. Bueno, Nacho, si el estás otro viendo día el el- programa, Estuvo bien. decinos. El bocadito que me diste tenía yerba. Tenía yerba. Ah, muy rico. Sí, porque se Claro. hacen con. Tenía yerba por con fuera. yerba, sí, se hacen con yerba. Acá pone Nemetona, nos estás contestando. Para, sí. Vamos a estar hablando sobre canalizaciones, registros akáshicos, guías espirituales. Sí, se siente mucho la intensidad y expectativa por el año que se viene. Está bien. Estaba contestando lo de Guille de San, que van a estar hablando de eso a las 4:30 de la tarde. No se pierdan hacerse cargo. En vivo por @imperots.tv. Qué bueno. Bien. Y sí, se siente la intensidad, esto que decía Nuri. Y creo que, ¿sabes qué? Puede tener que ver también. Hay un programa muy fuerte. Yo estoy a full con los programas Me porque encanta. es como, bueno, es un poco lo que nos atraviesa, ¿no? No Los- podemos evitar. Los programas mentales. Sí. Hay un programa social, en realidad en este caso, que es el programa de fin de año. Ujú. Y es así. Ah, ¿no? sí, Te muy pones, fin. claro, En on, ese fin de modo. año, on. Claro, y no tenés que tener. Bueno, acá yo no tengo tele, o sea, no es que estás todo el día con la. No. Ya Entraste a Mercado Libre a ver si yo que tengo publicado el auto, Tenés- a ver si tengo una vista de la publicación. Ya está. Fin de año, fiestas. Y en Google no sé ya qué. tenés al No, y gorrito aparte, de Papá no, y Noel, aparte, vas a chicas, Google. ya desde hace un montón que están las vidrieras de todas las cosas. Por más que no mires Todo. ninguna red social, vas caminando por la calle, ya acá en Berazategui ya pusieron las estrellitas que brillan. Todo. Sí. todo. Cuando vas para la autopista, mi hija,
¿Qué hay estrellitas que brillan? Es re lindo, les ¿Dónde hay gusta. estrellitas? A Lila le encanta. El otro día pasé Claro. por la 9 de julio y estaban, el tránsito estaba re lento, pues estaban poniendo las estrellas en las luces de la 9 de julio. Del 9 Claro. de julio, no, de calle Corrientes. Mm. Estaban iluminando calle Corrientes, que estaban haciendo. Y ahora vi lo que terminaron de hacer en 9 de julio y Corrientes. Un tremendo apuesta ahí al lado del obelisco de Navidad espectacular. Ay, así como, mira. Ah, mira vos. No la No voy chumbié. para Capital. También pasé por Libertador, por Alparamis, el Alparamis que está frente a la Quinta de Olivos. No sé si lo ubican, es una tienda. Había una cola de 2 cuadras para ver a Papá Noel. O sea, si no conocen Alparamis, yo les recomiendo. Es el lugar de la Navidad todo el Ay, año. ¿en serio? Todo el año. Ay, puedes ir entonces. ¿Cómo Hay que ir vivir en la Navidad febrero, todo el año? marzo. Todo el ya año. fue. Ya está. Pero en esta época es Es como un que lío. tienen. Está Papá Noel, que es el Papá Noel. Ah. Es muy bueno el Papá Noel de Alparamis. O sea, Aguante el es Papá tipo- Noel. Es el Papá Noel como de Estados Unidos. Es muy bueno, no es truchito así como El que se está... Con la barba real. Claro, le hacen Sí. crecer la barba real. Es Por un eso te digo, señor ¿será un con barba- motoquero? Un señor que Puede se está ser. muriendo de calor. Esa es una de las cosas que Bueno, de rituales de chicos, fin de año que Que es no son de increíble. este clima. Verá, ¿Qué? pero escúchame, comer. Todo lo que se come comúnmente acá. No. Seguramente después lo mencionará. Pan dulce. No. Nueces. Las cosas con chocolate. ¿Saben lo que- Las mantecol. almendras, Paren, el mantecol. Fredo había sacado un helado de pan dulce. Que era un helado con gusto a pan dulce, que básicamente es el gusto al agua de azar y al Exacto. fruto seco, al pistacho, Ah, qué sé el yo. agua de azar. Riquísimo. ¿En serio? Sí, era como un pan dulce helado en realidad. Wow. Que tenía frutos secos, qué sé yo, pero era helado. No sé si lo Sí. sigue teniendo Y Fredo, ahí- pero en ese momento era una Pero edición especial claro, de Navidad. Claro, una edición especial. Pero helado sí, es nuestra helado sí. Nuestro Helado, Pero todo lo ensaladita de demás. fruta. A mí que me- le puedes poner ahí la bochita. de Eso es helado, rico. A ¿eh? mí me encanta el turrón. El turrón, el blanco, el blandito que tiene maní. El lo turrón amo. español. Me encanta. Ese que viene con la capa esa que Sí. parece el cuerpo de hostia. Cristo. Claro. Sí, ese, me encanta. Pero escúchame, Me encanta, realmente, me encanta. ¿es para este clima? Yo me lo como porque me encanta. Y pero no, es español, eso viene del frío. todo lo que consumimos, bueno, excepto los tomates rellenos. Amo. Claro. Invento espantoso. Vitel toné. El vitel El toné, toné, hay un montón de cositas. Sí, pero bueno, hay un Em, montón de cosas que claramente no son para nuestro clima ni y nuestra se cultura cumplen. y, digamos lo adoptamos de esa manera. Y de todos modos, o sea, igual Durante que el todo el Papá año Noel, hacemos cositas. así vestido y rojo, ¿no? Es Buah. coca. Es Es Coca, Coca-Cola, chicos. claro, ya sabemos. ¿Por qué Pero seguimos comprando igual esto? La magia de la Navidad o el espíritu navideño me parece que es algo lindo de reflotar. O de quizás, no sé, a mí en una época de mi vida no me gustaban las fiestas. O sea, no, yo me sentía como desdichada, honestamente. De pequeña y después un poco más de grande digo, no, si no existe Dios, yo estaba como peleada con el Con el todo. mundo. Sí, como de las iglesias y demás, ¿no? Hasta que empecé yoga y bueno, Adopté una nueva religión. todo. Claro. cambiamos los lentes. Bueno, uno nada, puede conectarse, digamos, con la divinidad de la manera que quiera, que le parezca, que le resuene. Y siempre es de adentro hacia afuera. Entonces yo empecé a cantar mantras y me cambió la vida, digamos. Claro. Yo empecé a sentir la energía divina cuando mencionaba a Shiva. Me acuerdo que fue como el que me capturó por completo inicialmente. Y bueno, no, honestamente yo también siento esto, como que tuve esta etapa, pero bueno, después fui como resignificándola. La maternidad también es algo que le pone como un color, porque nos mete como en esto de la curiosidad, de la sorpresa y de volver a ser como esos niños que por ahí algunos tuvieron la suerte de vivir una infancia con esa inocencia y otros tuvieron por ahí no ese destino y tuvieron que, nada, como crecer más como con golpes o cuestiones duras y bueno, y la Navidad pasaba desapercibida, pero Claro. pero es como que también son oportunidades como para ponerse al día, para quizás esos programas que tenemos la Navidad, en realidad es para, no sé, caretearla o para juntarse a comer y emborracharse. Y puede ser también otra cosa, uno puede darle un significado más profundo porque de hecho
hay una profundidad, ¿no? La época del Adviento. Que la estamos viviendo Sí. ahora. Lo que ¿no? pasa es que también un poco con esto que decíamos de la figura de Papá Noel o estas cosas que hemos tomado de otras culturas, se desdibuja en realidad, porque tampoco es que se habla de la figura de Papá Noel o Santa Claus como, bueno, esto de brindarse al otro, de hacer algo por el otro. No, es por a ver si recibo o no recibo el regalo. Todavía si bien... Pregunta. Dios capitalista, dice mi Ustedes- hermana. Claro, si bien hemos ¿Ustedes avanzado... abrazaron la figura de Papá Noel con sus hijos? La figura literal. O sea, la tuvieron en su programa, o sea, sus hijos están programados con no. que Papá Noel, no los míos no, pero No, ¿Cómo, pero igual cómo? quiere, No entiendo. De nuevo. quiere creer. ¿están programados sus hijos con Papá Noel? No. Sí, mi hija sí. Ah. No, pero No, nosotros nunca lo fomentamos, No, yo pero tampoco. sí un poco de esto, de lo de afuera, lo El trae. pesebre sí, por ejemplo. Los Reyes Magos sí los fomenté. Un montón. Los Reyes Magos hasta hace poco. Clara todavía no sé si no creen los Reyes Magos. Sí, Esa, dila porque todo. tenía que ver con mis creencias. Papá Noel, yo siempre estuve muy peleada con Papá Y Noel. es que no Y, está bueno. a ver, Para mí la imagen no está buena. A ver, en mi casa se festejaba y mi suegro se disfrazaba de Papá Noel y todo, pero mis hijos sabían que era un juego. Claro. Siempre sabían que era el abuelo disfrazado. Siempre supieron que era un juego y nos divertíamos, pero no era como que adorar a Papá Noel. Claro. Y Aparte se pierde lo real que es lo que estamos conmemorando o celebrando en Navidad. El nacimiento de del Jesús. niño Jesús. Claro. Que tiene que ver Papá Noel, digamos, Sí. ¿no? Como que se desdibuja totalmente. A menos que lo tomes como una figura de entrega, de que, bueno, si supuestamente la historia es real, que no sabemos. bueno, que es Santa Claus. Claro, pero no sabemos si es o no es real San la Nicolás, historia claro. de esta persona que hacía juguetes con sus manos para los niños Cuyo traje era carenciados, verde. cuyo traje era verde, en teoría. Pero bueno, es que en realidad no se rescata eso. En realidad es a ver qué me va a traer, porque Mi y en el mamá- peor de los casos, si te portaste mal, no te trae nada, si te portaste Eso es bien. terrible. Eso es terrible. Mi mamá siempre me cuenta que ella se acuerda cuando fue el cambio de Coca-Cola, que era verde. Santa Cruz existía en la tradición y Ah. era verde y hubo un momento donde se empezó a dar con todo el traje rojo y blanco, Sí. que fue el momento en que Coca-Cola compra los derechos de no me acuerdo qué. Y hay una chica en Instagram que también lo cuenta, pero esto me acuerdo que mamá me lo contó como que se acuerda cuando empezó a Hacer rojo. ser rojo y empezó a estar asociado a Coca-Cola y empezó a estar asociado a también a quedarse despierto el 24 para esperar que venga Papá Noel, porque antes no era Era el así. otro día. Era el otro día, uno Cuando te dejaba las levantabas. galletitas, la leche, qué sé Claro. yo, venía como los Reyes Magos, venía, Sí. dejaba los regalos y usted levantaba Claro. Y era por la mañana la cosa, a la no mañana. era la noche. Era por la mañana como es en Estados Unidos, sí. Que se juntan a cenar el 24, pero a las 8:30 no, ya cerraron todo, se fueron a dormir y... ¿no? Y es al día siguiente. Al día sí, siguiente. Sí. Sí, bueno, nada, soy acá la excepción. No, Porque- pero bueno, cada uno lo vive de porque una manera por como que algún también motivo. lo encaramos porque también hay familias, hay otras niñetas en la familia que ya están a full, que son Claro. las primas. Entonces mucho no podía o sentí que ya no quería contar una historia tan distinta. Ahora, igual con mi hermana somos conscientes, sí, es el Dios capitalista, porque al pibe le que decir, mirá que es como Diosito, le dije yo. Él mira todo. Claro. Claro. Krishna está en todo, Papá Noel está observando. Si vos estás contestando mal, no Digo, estás pasa haciendo que ahí caso, vos igual le como vas a que estoy- regalar algo. Y por ahí la piba se portó como el culo todo Sí, el año. que no le vas a dar nada. Te insulta. Porque hay una edad donde empieza a pasar. Que te empiezan a claro. desafiar. Clara ya está re desafiada. Este Sí. año fue la transformación de Clary. Yo no te quiero, me dice Ada. Bueno, Yo sí. te odio. Te odio. Bueno, yo te amo. Claro, empezó esta hora. Digo, ¿qué le voy a...? Igual le van a llegar los regalos. Claro, y sí. ¿Qué la vas a dejar sin regalo a la piba? No, Claro. claramente, pero bueno, es un trabajito de hormiga, digamos, de qué hago para que más o menos... Aparte, yo me acuerdo cuando íbamos al comedor a llevar las cosas, que me acuerdo que me decían, tipo, pero estos niños qué regalos reciben, los que les damos nosotros, Claro. ¿no? Porque de un también- comedor Un comedor, de sí. niños No, y de aparte 10. para mí, ¿no? Que me pasó como relato de escuchar de otros niños. Bueno, pero si yo me porté bien, ¿por qué a mí Papá Noel me trajo una media. una media y a mi compañero de la escuela que se porta re mal le trajo una Play 25? Claro. Y bueno, ¿Por sí, qué? ¿Por qué a mí son Papá Noel no me quiere y me imposibles de discrimina? responder, claro. Bueno, Papá Noel porque no no me es quiere, porque sí. si se portó bien o mal. No sé, Papá Noel mira la billetera de los complicado. padres. Es complicado, Claro, te metes sí, para sí. mí, el meterte en eso también, como los niños ahora se preguntan más cosas, por ahí antaño no era tan así porque no se les permitía, pero como ahora los niños se preguntan más cosas, empiezan a preguntar eso y te ponen en jaque. Y sí. Porque en realidad, bueno, o sea, me parece que es más complejo.
Sí, porque sí. se preguntan cosas. Entonces, a mí me meterte pasó con Fran. Yo con Fran medio como que hubo, por los primos también al principio, hubo como un cosito de Papá Noel y con el hada de los dientes, ¿viste? Todo esto siempre fue una duda para mí, ¿no? Porque la duda es como, bueno, está bien, esta mamá, pues yo la hada de los dientes en casa se sostiene, o sea, ya Fran ya sabe que no, pero se sostiene, los Reyes Magos, ay, como que es lo mismo cambiarle la cara, ¿no? Sí. Ujú. Pero mi dilema, y lo sigue siendo hoy, es esta mamá que te prometió y te perjuró que existía el hada de los dientes, es la que después te va a decir, no era todo mentira. Soy No, yo. yo lo que le expliqué Lila la otra vez me lo preguntó. Para mí es un dilema, Me y no lo preguntó, resolví mami, todavía. los Reyes Magos, porque nosotros le ponemos zanahoria a los, bueno, también a los camellos, ¿no? Algo Claro. rico para los reyes y que el pasto, que el agua. Exacto. Y eso, yo siempre conecté mucho más con los Reyes Magos. Sí. Siempre. A mí me dejaban las Y- huellitas mis papás. Qué lindo, muy tierno. Y ahí, nada, y ella me pregunta esto y me dice, mami, los Reyes Magos y Papá Noel en realidad son los padres que cuando nosotros dormimos. Y yo, no, la verdad que también decís que le voy a mentir. Ay, Y ahí llega digo, el momento. hermosa Leo, la verdad que todo eso es magia, es una magia que no tiene mucha explicación. Hay un espíritu navideño, una magia que trasciende, no se puede explicar. Y lo importante es que se mantenga esa magia, no sé. Claro. Y le respondí eso como Está con bien. magia, porque no tiene... Sí, la magia la estás creando vos, pero es y magia después igual. ella habla, claro, y después, qué sé yo, sí, pasar por que me mentiste. Mira, Bueno, yo- puede pasar. a mí me pasó Ay, con ¿cómo me Fran. engañaste? A mí me pasó con el hada de los dientes, porque Ah. Fran la sostuvo mucho tiempo. Él, el hada, claro, va a una escuela donde, a ver, donde las hadas Hacen cosas. Hacen cosas, hasta toda la vida. Las hadas, claro, son protagonistas. Claro. Son, Y yo en casa con los seres elementales hay un tema, no es que no existan los seres elementales, no. Entonces, claro, para mí sí existen los seres elementales, pero el hada de los dientes soy yo. Claro. Ah. A mí lo que me parece, claro, y primero eso no niega lo otro. No, Claro. dos cosas. Una, a mí sí me impactó cuando me mintieron, o sea, cuando yo descubrí, digamos, o pregunté a mis padres lo de Papá Noel, me dijeron otra mentira superadora. Y eso, sí, a sí ver. me ofendió. Uy, ay, ¿qué te dijeron? Eso sí me ofendió cuando me enteré que no era, porque era Ah. bastante convincente la otra mentira. ¿Cuál era la otra mentira? Claro, pues yo dije, descubrimos como los regalos, qué sé yo, entonces me dijo, no, pero en realidad lo que pasa es que hay una empresa de personas que se visten de Papá Noel, entonces nosotros los padres les llevamos los regalos y esas personas disfrazadas de Ah, no, Papá tremendo. Noel a la noche vienen y te dejan el regalo y yo dije, ok, está bien, es un trabajo. Ah, pero ¿Me al entendés? pedo, re al Es un pedo. trabajo y decente, ¿me entendés? Pero es un tipo re que se disfraza. pedo la mentira, porque ya está, ya te No descubrió. tenía ningún sentido. Era que le doy el. Pero pará, ¿no es convincente? Es re convincente. ¿O no puede alguien trabajar de disfrazarse de Papá Noel y O sea, llevar regalos? De es hecho que, existe, pero mira, no era verdad. Porque a vos no, lo no- que- yo decía, bueno, está, le pagan a un tipo. Lo que y te a la dolió noche no viene. fue darte cuenta que estos regalos estaban. Lo que te dolió después fue que te hubiesen mentido sobre mentido. Como E la insultaron mi mentira de la inteligencia, ¿me entendés? Y yo esa mentira sí me la creía un montón de tiempo. Y fue como. Amor. Bueno, y otra cosa, ¿no? muero. Y por eso, y a Guille también le afectó mucho lo que le dijeron los padres y por eso decidimos como no llevar adelante ese relato. Claro. Pero también a veces lo que puede ser o no lo que voy a decir, pero me parece que a veces cuando uno dice esas cosas, cuando en realidad se descubre la verdad, por ahí desdibuja la magia real y lo espiritual real que existe. Claro. Porque yo creo que sí existen Claro. los seres espirituales, sí se manifiestan, sí ocurren un montón de cosas. Entonces, quizás se corre el riesgo de cuando decís, no, ¿sabes qué? Era todo mentira. Es que se pierde nada, es que como lo importante. Sí, Claro, no existe nada. Me gustó esa cosa de la magia igual está. Sí, que yo eso lo marco mucho cuando fue lo de la rueda y aparece para mí el ángel de la guarda. Yo siempre les digo, Ángel de la ese fue el guarda. ángel de la guarda. Pasa que el ángel de la guarda se materializa en esto, en una persona que apareció de la nada en medio del desierto Sí. y nos cambió la rueda y desapareció. Eso Sí. es un ángel de la guarda. Entonces, pero esas cosas está buena mantenerlas vivas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la escuela, en la Waldorf que van nuestros hijos, hay como un taller de artesanos donde se venden un montón de cositas que también es para abierto a todo público, Sí. así que hay como una tienda y Hoy bueno, quería ahí en el pasar río. yo. Y yo le compré el calendario del Adviento. Y bueno, y Lila está re entusiasmado, mami, tengo que avanzar una estrellita. Sí. Entonces, para manejar incluso como la ansiedad y demás, bueno, todo ese calendario tiene una simbología espiritual que la chica que los hace y que los vende me lo explicó porque yo
Que no se esto. habla de Papá claro. Noel. En la Que no se escuela. habla nunca de Papá Noel, sino del amor divino, de Tal la luz cual. del corazón, de la perseverancia. Bueno, simboliza un montón de cosas, la María, José, Sí. el burro. Y el burro, Y el que es burrito. sostén. El sostén. Sí. como- Por eso por ahí está bueno volver a eso, ¿no? Y más allá de que en el afuera obviamente va a estar y obviamente vamos a compartir los regalos y a todos nos emociona, pero bueno, poder darle esa vuelta de que bueno, ¿qué tiene que ver con este tiempo y a qué nos invita y poder aprovecharlo con ellos para poder vivirlo así, O sea ¿no? que básicamente que Papá Noel también es un ritual satánico. Seguramente. Bueno, Max, me han dicho... momento conspiranoico. Tenemos un Tal montón cual. de mensajes, no quiero que se me acumulen. Dale. Stock, muebles y objetos nos pone buen día, chicas, es como Halloween. Puede ser, sí, es una festividad Para mí robada, Halloween es peor todavía. digamos, pero claro, a ver, Papá Noel... Halloween es más satánico. Lean. Ah, lean. Para mí, Papá Noel lo que tiene es la fiesta en sí. Halloween es una fiesta en sí, como traída, como prestada, ¿no? Navidad no. Navidad es una fiesta que a los occidentales es religiosa en realidad. También es acordar que en el simultáneo está Hanukkah también, entonces y hay un montón de fiestas que por ahí no les damos el Janmastami, Ahí que es el está. nacimiento de Krishna. Ahí está. Es nuestra Es Navidad. en la misma y es fecha. en agosto. No. Ah, En en agosto, agosto. claro. Pero ese se rige bajo el calendario lunar, así que por lo que nos atraviesa culturalmente también. Y hay un montón de personas que ni siquiera saben qué significa la Navidad y que simplemente se prenden a esta especie de ritual religioso que es la Nochebuena, la celebración, sacando a Papá Noel, no importa. Sí, igual hoy por hoy está tan universalizado lo de Papá Noel con la Coca-Cola que yo no sé si nos llegó ya a todos los Yo creo que rincones. llegó, sí, llegó. Lo instalaron. Pero creo que esa es la diferencia que yo vería con Halloween, ¿no? Que Halloween sí es una fiesta prestada que nos sumamos. A ver si los chicos se recopan, todos se quieren disfrazar y salen y qué sé yo. Lo hemos hablado en la época de Halloween acá. sí, yo he recibido. Sí, de todo, por todos lados. A ver, a mí me costó un montón. Que era ¿eh? demoníaco. No, a mí ahí yo Halloween no. A mí me costó un montón. Es más, yo era No me copa. la verdadera Pedir bruja dulces del conmigo. barrio. La verdad. No fue. No me copa. Yo era la verdadera bruja, la que no celebraba Halloween. O sea, yo no celebraba, mis hijos yo me los llevaba, incluso o sea, un par de años antes también. Bueno, te invade, no se puede escapar. Te invade. A mí me lo pidieron gusta. los chicos. Claro, O sea, te yo invade. soy profe y también soy, tengo el corazón así como que se me derrite con los nenes. No les puedo decir que no muchas veces y ellos lo saben. Y entonces y bueno, y hacemos y nos disfrazamos y bueno, y sumé la apuesta, la redoblé y salimos a pedir dulces. Y este año lo hicimos y bueno, tuve como una crítica específica de una persona que me dijo, eso que estás haciendo es un ritual satánico con los chicos. Hay mucha gente que cree Yo dije, eso, bueno, sí. detrás de todo esto hay una intención, como cuando hablamos de qué es nutrirse, qué estamos comiendo. ¿Qué carga le estamos dando al alimento? Porque ayer yo me comí unos chocolates que son una porquería. Bomba, la verdad que y sí. sé que no estuvo bien, pero bueno, era de noche, tenía que manejar, qué sé yo, dame el blog y voy despierta por la Claro. ruta. Podría haber sido un speed también. No me gusta. Bueno, podría haber sido. Matecito. Y, Café. pero ¿cómo hago? Claro. Manejaba solita. Y bueno, si bien eso, los niños me lo han pedido, digo, ¿cuál es el trasfondo de esto? Que yo entiendo que a mí no me copa, yo soy anti, en realidad, internamente, ni Papá Noel, ni todo lo que es como marketing, como dice Nacho, marketing de fin de año, qué sé yo, para el consumo, que todo siempre es más, necesitamos más para estar mejor y qué sé yo, y gastar más plata, pero nada, yo con los chicos lo que planteé fue, bueno, vamos a ponerle la intención de transitar nuestros miedos, ¿no? Claro, eso está bueno. De atravesarlo desde un lugar de empoderamiento para los nenes, llevando temáticas o un cuento específico que hablaba del miedo, que es un cuento que se llama Halloween tiene miedo, y está bueno porque todos le tienen miedo a Halloween y en realidad el cuento todos le tienen miedo a Papá Noel. O sea, Ay, me es como muero. re loco.
Halloween le tenía miedo a Papá Noel, Ay, bueno, justamente. es como el mundo de Jack. Sí, y entonces, bueno, detrás de eso hay como, sí, hay una diversión y después también como la intención que uno le pone, ¿no? Obvio. Como hablamos siempre, la intención puede transformar, sí, hasta materializar, podríamos decir, ¿no? Lo que... Todo. La intención es todo. Y eso, como eso, tranquila. A mí me hizo mucho ruido ese comentario que recibí. Dije, pucha, che, las escrituras védicas seguro lo dicen y esto no está siendo, sí, coherente quizás con mi sentir, pensar, hacer. Y después, internamente digo, la verdad es que a los niños yo los estoy acompañando desde hace bastante tiempo. Está bastante consolidado el grupo y demás. Y no es solo eso, ¿no? O sea, no es, para mí es importante Halloween, sino es, chicos, acá venimos a acompañarnos, a recibir, digamos, apoyo, contención, miradas, libertad, límites, amor, sociabilización, y siempre con una intención que es el núcleo que nos convoca y la repetimos. Es como que, si bien se desvirtió un poco nuestros encuentros, perdón que me fui para los chicos, pero digo, la intención ante todo, como esto de reunirnos. ¿Para qué nos reunimos a fin de año o en las fiestas? ¿No? Nos reunimos para comer, nos reunimos para realmente pensando, wow, en hace miles de años atrás, no, serían 2025. También es controvertido la cantidad de años. Esto es controversial Todo no se todavía. sabe, pero bueno, pongámosle que por el calendario gregoriano y demás, antes, después de Cristo, 2024. pero pensemos en la gran obra que hizo Jesús. Yo realmente aprovecho esta época para volver a conectar con la conciencia crística, que es un poco el objetivo, me parece, de estos momentos, ¿no? Todos podemos desarrollar qué es la conciencia crística, la conciencia, bueno, incluso se llama punto crístico, ¿no? Que es un chakra y lo tenemos. Todos lo tenemos, o sea, creas o no creas, en realidad estamos compuestos por física Ay, nos dicen y que se energético. cortó el audio. Ah, no, ahí volvió, nos pone. Y energéticamente, Ojo ahí, entonces... hacker, ¿qué pasó? ¿Ya estamos? Sí, ahí nos pone, ahí volvió, pero no nos sabemos pone, cuánto chicas, se cortó el audio, no sabemos cuánto, claro. Bien. Bueno. Cristo, entonces, bueno, que nos habla de misericordia, nos habla de perdón, nos habla de... Es la misericordia, ¿no? Está bueno la palabra, porque es poner el corazón en la miseria del otro. Es esto mismo que por ahí hablabas hoy, ¿no? De entender. Pero bueno, para eso también es necesario entender nuestras propias miserias, mirar nuestras propias miserias, para poder poner el corazón también en nosotros también, ¿no? En esas cosas que nos cuestan, para poder entender al otro. Claramente, si no somos compasivos con nosotros o misericordiosos con nosotros, no lo vamos a poder ser. Miren, acá hay un con los mensaje demás. re lindo de Nemetona que pone justamente un poquito esto que estamos hablando. Yo creía de chica en Papá Noel, pero mis papás también me hablaban de Jesús. Hoy recuerdo con mucha ternura el armado del pesebre y también el tratar de agarrar a Papá Noel con mis papás. Recuerdo una Navidad correr por la calle con mi papá porque él me había dicho que lo había visto en la... ¡Qué lindo! Ahí corriendo las estrellitas. Claro, bueno, esto del pesebre, ¿no? Eso sí es un ritual, de alguna manera, lindo, Sí. que tiene que ver, bueno, lo que traía Nuri del calendario del Adviento, ¿no? Esto de conectar con una acción, que son acciones muchas, que tienen que ver con este sentir a Jesús, al Cristo, en las acciones cotidianas y cómo llegamos al Adviento, ¿no? Claro. Yo estoy ahora contándoles los cuentos a los chicos, más que nada Clary, que es la que todavía más se engancha con eso, los cuentos del Adviento. ¿Qué significa que lleguen los ángeles, no? ¿Qué significa que llegue el ángel rojo, que llegue el ángel blanco? ¿Qué significa todo esto? Y justo ayer le conté un cuento que hablaba de, no hablaba del ángel rojo en específico, hablaba de un ángel específico que tenía que ayudar a María a hilar una canasta y que buscaba el amor en los corazones. Que ahorita me dijo, ay, es el ángel rojo, que es el ángel que baja con la canasta a buscar. Ya ellos Ya lo tienen, ¿no? sí. Como, y esto de los miedos, porque el hecho de que baje el ángel, cada vez que Clarita tiene miedo y le puedo decir, bueno, invoquemos al ángel de la guarda. Lo puede visualizar, ¿no? Como visualiza a los ángeles del Adviento. Creo que es un lindo momento para reforzar todo esto y las acciones, esto de la misericordia, ¿no? Ver las miserias, ¿qué significa ser misericordioso, ¿no? A pesar de la miseria, poder obrar
desde el amor, poner la otra mejilla, ¿no? Estas pequeñas acciones que nuestra cultura se encarga mucho de poner en un lugar de, sos un pelotudo si pones la otra mejilla, ¿no? Se encarga mucho de tirar, de menospreciar, de qué bobo el que ayuda, ¿no? Qué mal, y me parece que es un buen momento para decir, no, pará, ¿no? ¿Desde dónde hago lo que hago? Esto que decía Nuri, ¿para qué me junto? ¿Para qué organizo? No sé, ¿qué es lo que me convoca a estas fechas? Claro, como soltar un poco la frivolidad de la situación, de esto del comer, del exceso, y poder conectar realmente con lo que significa para cada uno. Y a veces menos es más, ¿no? Y esto también de poder ser genuino con uno mismo y honesto con lo que desea, con lo que le hace bien. Por ahí, bueno, es la costumbre hacer tal y tal cosa, pero bueno, o sea, preguntarse realmente lo que uno necesita para ese momento. Con quién quiere estar, con quién quiere compartir, con quién quiere agradecer el poder compartir esa situación, con la familia, con los amigos, ¿no? Pero bueno, que sea un momento también de festejo, de celebración, pero con un sentido profundo para que realmente uno tenga esa oportunidad de celebrar la vida que comienza, la vida espiritual y esta oportunidad de pasar algo nuevo, ¿no? De poder ver las cosas diferentes, como decimos, y es el objetivo un poco de este programa, poder ver las cosas con otros ojos. Entonces, en cada acción y estas grandes celebraciones nos dan la oportunidad de poder repensar. Tal cual, exactamente. Y está buenísimo esto de los rituales, ¿no? Que un poco lo queríamos como convocar hoy. Primero, darnos cuenta que podemos ritualizar casi todo, ¿no? Podemos ritualizar un mate. Yo puedo estar tomándome con ustedes un mate y lo puedo ritualizar. Pero más allá de eso, está bueno también tomar conciencia de lo que significan los diferentes colores, ¿no? Llega la época de Navidad y es todo verde, rojo, y tiene un significado espiritual los colores también. Está bueno mirar qué estamos poniendo, ¿no? En el foco ahí. En realidad el rojo no es un color tan malo. Si lo miramos Los colores no son malos. Claro. El tema es que ellos le dieron un sentido. Hay colores que tienen como una impronta distinta. El rojo, el verde, son colores que está bueno por ahí para intencionar. El violeta, ¿no? Vamos a compartir ritualcitos de fin de año. Hay una encuesta en el chat que si quieren nos pueden dejar. ¿Tienen rituales de fin de año? ¿Alguno tiene algún ritual? Lo pueden compartir también en un mensaje de WhatsApp, un audio al 113-887-8362. Acá arriba encontrás el teléfono de Improts. Nos mandás un mensajito, lo agendás. O nos dejas un mensajito en el chat y nos compartís. Si tenés algún ritual de fin de año, a lo mejor alguno de esos medios muy, muy power, muy mágicos que quieras compartir. Yo tengo un par, igual, así como para Tuki, que están buenos, que te implican velas. Pero, me encanta. Y el fuego para mí siempre. El fuego, sí, siempre. Siempre con precaución. Sí, por favor. Siempre con precaución. Bueno, bien. ¿Vos, Dai, tenés algún ritual de fin de año que hagas todos los años, que digas? No, ¿qué hago todos los años? No, la verdad. Es más, a mí me cuesta bastante hacer, digamos, como que ritualizar cosas que llevan objetos. Ok. ¿Viste? Okay. Tengo como esa dificultad de que si tengo que hacer algo que tiene como muchos pasos o varios pasos, y tengo que tener esto y tengo que tener lo otro y tengo que tener lo otro. No sé qué. Personalmente me cuesta bastante. Lo mío pasa más por la visualización, por la intención. Eso es como que lo puedo hacer más fácil, digamos. Eso, pero cuando tengo que tener objetos y cosas, yo sé que eso potencia, lo he hecho, he usado, digamos, lo hago ocasionalmente, pero no lo tengo como... Porque quizá, no sé, es como una resistencia personal, es una dificultad propia, digamos. Pero sí tiene, sí esto de hecho como con fuego, cosas, rituales pequeños, ¿no? Bueno, de intencionar y de poder poner el fuego. Saben que el fuego es un gran transmutador, da muchas posibilidades. Entonces está bueno utilizarlo. Pero no es algo que uso siempre sistemáticamente, digamos, ¿no? Es más por ahí el recogimiento, más en esta fecha así de fin de año o de Navidad. Es más como el recogimiento, es más... digamos, interno. Sí, a veces, sí, lo que he hecho varias veces es hacer una lista por Bien, ahí de lo que sí para el año próximo, cuáles son mis propósitos, mis metas para el año próximo. Eso sí lo he hecho varias veces ya. ¿Lo haces en función de lo que pasó, lo que fue, o lo haces solamente pensando en lo que querés lograr? O sea, te evaluás como, bueno, a ver cómo me fue este año. No, lo he hecho en función de lo que quiero lograr. Ok. ¿No? Porque se pueden hacer las dos, como lo que quiero dejar ir
y lo que quiero lograr. Lo he hecho no, creo que sí, alguna vez lo hice en función de las dos, pero en general hago en función de lo que quiero lograr, digamos, cuáles van a ser mis metas para el año próximo. Bien, a mí me parece que está bueno también la conciencia de que todos una meta, siempre estamos comprometidos con algo. Y el tema es por ahí a fin de año está bueno, yo siempre invito, ¿no? A fin de siglo a revisar con qué estuvimos comprometidos este año. ¿Con qué me comprometí? Me comprometí con la queja, me comprometí con, no sé, con la abundancia, me comprometí con la acción, me comprometí con el victimismo, me comprometí. ¿Con qué me comprometí? O sea, cuando miro qué logré o qué no logré, ¿no? Mirar desde qué lugar estuve parada, ¿no? Desde dónde, ¿no? Tuve muchas peleas con mis amigos, con mis parejas, con mis hijos. O sea, me gustaron yo siempre pienso esto, me gustaron mis mañanas. Yo este año estoy haciendo un balance, no me gustaron la mayoría de mis mañanas antes de ir a la escuela. Fueron bastante las corridas. Entonces, hoy lo hablaba con Fer a la mañana. Si bien pude soltar un montón y estamos llegando tarde porque yo también me relajé, ¿viste? Qué sé yo. No sé, y hasta llegué a pensar, yo soy una persona que de tan temprano tener que salir de mi casa, pues a mí me encanta levantarme a la mañana, pero esto de tener que salir, o amo los fines de semana que yo me levanto temprano y los chicos duermen hasta las 10 y yo tengo mi momento y después entonces yo digo, Fran, hubo una época que fue una escuela a la tarde antes de la Aurora y lo pienso y digo, estaba buenísimo. Yo me levantaba, él se levantaba tipo 10 de la mañana, 11 a veces, yo le hacía como un almuerzo, desayuno bien power, lo llevaba a la escuela, tenía toda la tarde para mí, después lo iba a buscar, él dormía siesta. Cuando volvía. Y sí, porque era chiquito. Íbamos caminando a la escuela, me acuerdo. O sea, re lindo. Entonces, todo lo que yo construí en función de una educación diferente, y pongo comillas, por un montón de cosas que me doy cuenta hoy de la programación. O sea, yo me doy cuenta que Clary, por ejemplo, es una nena que tiene... Ayer veía un video del TDAH y tipo Clay lo tiene todo también. Y te decían, ¿por qué la escuela tradicional no? Y yo digo, no, tranquila, mi hija va a una escuela distinta. Y digo, no, pero le están pasando lo mismo que una escuela tradicional. Le están diciendo, quédate sentada, no hables con tu compañera, no corras, no sé qué. Pedir una reunión No, urgente. pero que pasa en todos los grados, en esta escuela también. O sea, pasa eso, que eso es lo que yo digo, si ella tiene... Justamente el video te explicaba como que por qué esos niños no tienen que ir a una escuela tradicional, porque le estás coartando todo lo hermoso que, por ejemplo, Colapinto es TDAH, y lo hermoso es que poder poner el foco en lo que ama y darle para adelante, ¿no? Y tener esa pasión. Y cuando vos lo vas coartando porque no converses, no dibujes, no hagas, no sé qué, termina siendo, en realidad, entonces ahí empieza... Como un atentado contra el potencial. El tema es que si yo no hago el balance, yo no freno y digo, a ver, para. De verdad, las pequeñas cosas, ¿qué es lo que este año a mí me sacó de mi eje? Sí. ¿Y qué es lo que te ayudó a volver también, no? Porque no quedarnos como en un... Claro, no quedarnos en un polo por ahí, revisar esto, bueno, en dónde no me hizo feliz tal cosa, en dónde estuve gruñendo, en dónde... yo tengo una lista pero son de gruñidos. Traerlas. Claro. Esas. Y después también, bueno, ¿y qué sí? Como para también reforzar eso, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué cosas sí me trajeron al eje? ¿Qué cosas sí pude lograr? ¿Qué cosas sí me trajeron alegría? Como para poder, para el año próximo quizá, reforzar esas, ¿no? Claro. Como para balancear un poco, Claro. bueno, qué cosas sí, las cosas que hay que modificar. Claro, es en las pequeñas cosas muchas veces donde están las claves a las grandes transformaciones. Es en las pequeñas cositas, yo me doy cuenta que mis mañanas tienen que ver con un montón de cosas que estoy haciendo para subirme a la autopista, pagar los peajes, no sé qué, ir, correr, ¿para qué? Entonces esas pequeñas cositas que me perturban, pueden ser señales también. Yo Que a veces gruño no un montón a la escuchamos. mañana. Bueno, pero a veces son señales que no escuchamos. A veces son nuestros guías diciéndonos por acá no es. Te lo vengo diciendo hace 3 años, que por acá no es. Claro. Y vos seguís queriendo que sea por ahí. ¿Viste? Esta Porque cosa de levantar al otro, ¿viste? Y si de no tener que fluye- remar la mañana. ¡Ay, es que si Dios! no fluye, por ahí no es. Yo creo que hay algo que aparte Acuario nos va a traer y nos trae, ¿no? Este Plutón que entró en Acuario, que es el momento de... Va a empezar a ser muy rápida la toma de conciencia de que si es por ahí o no es por ahí. Educación en casa para todos. Sí, bueno. Después lo hablamos, ¿no? principio, hablamos. La primera Que escuela podría empezar es a el las hogar, 10, ¿no? igual. Podría Para empezar mí, a las sí, 10. no, el horario Podría está empezar mal. a las El 10 de la horario del mañana. turno mañana Es un montón. está mal. Es un horario prosistema. Es que Considero igual es un chicas, horario- creo que antes la pedagogía Waldorf empezaba más tarde, eran las 9. Me parece que se pero ahora tuvieron que es una adaptar. educación, claro, es, como se dice, oficial. Claro, y hay hubo que cosas adaptar el horario. Que hay que transar. Y también padres
que no pueden dejarlos más tarde. No. A los chicos, o sea, porque no te dan los horarios Claro. de oficina y demás. Como en las escuelas de campo, era tipo de 10 a 2 de la tarde. Eso que dice Nuri igual es pro sistema. Es si yo tengo que ir a la oficina y Y le sí. estoy enseñando a mis ya estamos programando. O sea, hagámonos cargo de que yo, Romina, sé que al levantar a mi hija todos los días a las 7 de la mañana y decirles, al levantarse que hay que ir a la escuela, lo estoy programando a que la vida es una obligación de 8 a 12 del mediodía. Punto. Y después de 8 a 5. Y después Aunque lo que- nosotros no tengamos trabajos en relación No de importa. dependencia, Yo porque estoy ninguna de as- nosotras lo tiene. ¿Estamos ejerciendo un programa en nuestros hijos? Sí. 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 Bueno, Sí. sí, porque también es parte de las reglas del juego, salvo que hagamos un homeschooling y demás, pero también todo tiene su... O creemos nuestra su propia lado A escuela, y su chicas. lado B. Claro, Vamos por a crear eso. nuestro propio grupo de... Es parte, a ver, a mí me costó mucho salir de la rutina. O sea, yo pienso, ¿les costará a ellos también? ¿No? Para mí, mientras le organices algo, o sea, porque una rutina es necesaria, cierta anticipación. Ahí no Siempre. lo puedes tener nada no, porque tiene te que agarra haber, sí. ansiedad. Bueno, una cierta organización es necesaria. El tema es que cuál es esa organización necesaria para cada uno. A mí me Claro. cuesta un montón arrancar temprano también. Claro. Yo antes arrancaba, cuando no era madre, y arrancaba a las 9. Lo más temprano que tendía era a las 9, pone 10. Claro. No, yo arrancaba, Ahora a yo las soy de 8. arrancar, pero el tema es por ahí, esto de por ahí correr o Sí. por ahí tener que salir de casa. O sea, yo me levanto y por ahí no es que tener que salir. ¿no? Claro. Lo que menos quiero hacer yo es salir también. Claro. Y manejar media hora. Pero bueno, convengamos que también son decisiones, ¿no? Son consecuencias de nuestras decisiones. Sí. Y pueden ser una y decisión hoy que nos parece buena y mañana podemos tomar otra decisión. Por eso, como que son... Por eso creo que traen ustedes también como preguntas, ¿no? Como ritual de fin de año, quizás la invitación es hacernos preguntas. Podemos compartir rituales. Recontra, yo les compartí en nuestro chat ahí de equipo Sí. un mantra que si lo podemos... Ay, me encanta ese. Lo podemos compartir, lo amo. ¿Sabés qué? Vos pusiste que ibas a compartir un mantra y yo antes de verlo pensé en ese mantra. Sí, Porque es el que me Samastha gusta. Sukhino Bhavantu. Me encanta. Así que dije, estábamos conectadas porque estaba pensando exactamente en el mismo. Y es que todos los seres en el mundo y en el planeta sean libres, felices y no me acuerdo cuál era la otra traducción, pero igual está por ahí. Pero justamente un poco es, más allá de que uno puede conectar con ritualitos y ¿Cuál es, ritualizar Nuri, la vida. el mantra que compartiste? Vos compartiste un artículo. Sí. ¿Está ahí el mantra? Sí, Ah, y ahí hay como info al respecto. dale, Gus, ahí lo que es poner la en lo ley que de pasamos resonancia. ayer, Nuri pasó ayer Hoy. hoy pasó un textito para compartir. Que como Mientras tanto, Y tenemos un es una mensajito. publicación. Es una publicación de Instagram. Ah, una publicación. Le das clic ahí y ya está, es esa. ¿Y está el mantra? ¿Se escucha? Se escucha. Ah, lo podemos Bien, poner un cachito. bien. Tenemos un mensajito de Jorge Ortiz que dice: buen día, reinas. Mi ritual, además de prender un puro a las 00, Te amo, amigo. Ah. es limpiar la casa a fondo. Es como recibir la nueva etapa limpio en general. Sí. Me Yo encanta. creo que está buenísimo hacer una gran limpieza para Y recibir. tirar. Tirar. Sí. Me sirvió la mudanza. Ajá. Ay, Y yo si me me re quiero mudar. Ay, chicas. tiré Tengo un unas montón ganas de de cosas. mudarme. Tremendo. Cambiemos de Ay. casa. Bueno, esa justo es una de las preguntas que yo también me había como anotado, ¿no? Como que estar- Liberarse de cosas, ¿no? Más Sí, liviano. Eso que está molestando ahí, bueno, donde hay miedo, por ahí es en general, ¿no? Como que desde qué lugar, me hago la pregunta, ¿no? Pero desde qué lugar hago lo que hago. ¿Desde la esencia o desde digamos, el ego, se puede llamar, ¿no? Podemos dar como todo La vida de hablar un tus montón sueños del ego, ¿no? está al otro lado de tus miedos. Está al dicen. otro lado Sí, de tus claro. miedos. Entonces, ay, me da miedo mudarme. Ay, me da miedo separarme. Me da miedo liberarme de la relación de dependencia. Sí, da miedo. Sí, es difícil. Sí, es incómodo. Pero el resultado es que el camino, o sea, a tu meta, va a ser más fluido, como esto que hablábamos a veces cuando notamos que no fluye, bueno, si fluye, fluye, y eso también son como atender estas señales, ¿no? Quizás como
como confirmaciones de que vamos que vamos trazando el camino, porque el camino va teniendo curvas, Total. va teniendo momentos, no estamos hablando de idealizar el camino, sino de abrazar el proceso, que es diferente. Y ese proceso, bueno, si no ponemos como la valentía, si no empezamos a confiar y a dar ese salto de fe, nos vamos a quedar en este lugar de queja, de gruñido. Claro. Ujú, exactamente. Y bueno, eso de la casa, vos traes, yo hace rato que también Sí, te escuché. sí, lo venís diciendo. Bueno, es venir y sí, es poner Ah, ahí. la casa la tengo en venta. Yo sé que la chicas. tenés en Tengo venta. que poner los y números de Grabovoi en la casa. Re. ¿Y si la Como- pones en alquiler? Hacé todo. La Mientras- tuve en alquiler. Lo que pasa es que ahí tengo la disyuntiva de que tengo un esposo y ahí hay acuerdos que tenés que... A la venta lo convencí, al alquiler No. no. Ok. Dice, no, porque para él, que yo lo entiendo, Se la hacen pelota. yo tuve alquilada, mi familia tuvo alquilada una casa muy grande que cuando la recuperamos, o Está sea, hecha pelota. ya Tenés se que había ponerle mucha plata devaluado un encima. montón para venderla, había sido como nada, tremendo, una casa que le habíamos puesto mucho amor, la tuvimos alquilada cuando fuimos a vivir afuera, cuando volvimos fue tipo, ya está, la tenés que poner bomba de humo, por más que la pintaras, todo se había detonado. Y Claro. está bien, era un padre viudo con como 5 pibes, ya yo entiendo las circunstancias, Claro. ¿no? Todo, bueno, igual, al final de cuentas, y ese es un poco lo que Fer me dice, prefiero Claro. venderla. Y el tema es que, claro, también si la tenés alquilada no te podés desligar. Porque si Y no, no. esto pasa esto. Tenés que estar atento a que si pasa esto, que estar ahí Es cubriendo difícil, todas las porque dificultades. es un acuerdo. Sí, como Y que sí. no está Yo sola me en la puedo ir a decisión. alquilar igual. Para ir a los alquiler no hay problema, pero la casa venderla. O sea, esto de vendo la casa y después con esa guita de última uso parte para alquilar, parte para otra cosa. No es que tengo que... Pero no tener como la propiedad que tenés que estar cuidando, Claro. manteniendo, Sí, hay mirando. algo que sí, te la seguís lastrando, digamos. Claro, tal cual. Es Esa un es la lastre. parte que la tuvimos en alquiler, la puse en alquiler. La primera persona que la vino a ver la quiso señar. Y ahí la saqué del alquiler. Porque dije, es una casa realquilable, pero es Claro. invendible. No. Programitas. Sí, pero bueno, no. es, Mandale los no es números. fácil vender Sí. un inmueble, no Bueno, mis es papás nada vendieron fácil. ahora, ayer, anteayer. Sí, me contaste. Bueno, ¿viste? hay momentos. Acaban de vender. Hay unas cuestiones ahí que también se están dando que debe tener 6 que ver con años en esto venta la tuvieron. de acuario. No Sí, sé sí, qué. sí. Ya la vas a mandar. Cuando te Pero- tengas que mudar, te vas a mudar. Sí. Aparte ya estás lista. Si ya estás diciendo estás lista, como a mí me pasó con mi perrito. Que Cuando le dije dijiste estoy tipo lista aparte. para mi perrito, apareció mi perrito. Apareció. Lo voy a traer otro día, Tráelo, Berto. al Lo voy a bebé. traer a Berto. Que sea como muy para un bebé. ratito La con cada próxima una, aquí. prestalo. Lo voy a traer la próxima, que es mi mascota mi perro de apoyo emocional. Ay, mi amor. Exacto. Chicas, Duerme ahí el conmigo. hacker había puesto, volví a poner. Ah, bueno, y tenía sonido, ¿no? Sí, a ver, Bueno, escuchamos. igual- Suki no Bhavantu Loka Samas Bueno, ese es el mantra escrito. Es como... Samasta Suki no Bhavantu Loka Samasta Suki no Bhavantu Loka Qué hermoso. Es hermoso. Samasta Es hermoso y... A mí me encanta ese mantra. Te Ya. hace sentir bien. O sea, lo empezás a cantar y ya te hace sentir bien. Te hace sentir Sí, bien. sí. Lo que es el ¿Dónde poder está de la... ¿Dónde estaba la frase? O sea, ¿qué dice el mantra en español? Bien, ya te lo Más o menos. traduzco, pero sí es como una expresión de deseo que todos los seres del mundo, o sea, tiene que ver como con la compasión también, ¿no? Animal y todo, ¿no? Que todos tenemos derecho a ser libres, felices. Y pero la traducción exacta te la digo ya, pero bueno, Estaba ahí en el grupito. estaba en el grupo. Ah, listo, no, después la busco, Está bueno, pero... No, pero para decirlo, como para decirlo tal cual, que todos seamos libres y felices, es como medio resumido, después vas a encontrar por ahí otras traducciones, pero en realidad esto está incluyendo a todos los reinos, ¿no? Como del universo. Y lo que tiene de hermoso como también la entonación de un mantra, que justamente
es un mensaje al universo, ¿no? Uno, como sabemos y siempre hablamos acá, podemos intencionar y con eso empezar a impregnar como no solo nuestro ambiente, nuestro mundo interno, darle ese mensajito a las células, ver cuáles son los efectos en nuestro sistema nervioso. Uy, che, ya me estoy sintiendo bien. Ay, se me eriza la piel. Ay, quiero llorar. Hermoso. Ay, estas cositas, nada, tienen que ver con que justamente al alma le gusta escuchar y al universo le hace bien. Entonces, quizás cuantos más fuerza podemos juntarnos. Si quieren, hacemos algún encuentro. También como ritual de fin de año podemos hacer encuentros de mantras y ¿podemos cantarnos. hacer uno nosotras? Quiero. Ay, me comprometo juntar? al aire, me comprometo. Dale. ¿Nos vamos a juntar? Yo tengo un altar, por eso una recomendación quizás es armar un altar. Sí. Yo lo tengo a diario, yo prendo el saumerio, la velita, tengo mis deidades. Claro, si tomarse ese mínimo momento, ¿no? Pero por día del agradecimiento. El altar es algo que yo creo que más, a ver, por ahí tiene una connotación en nuestra cultura, decimos la palabra altar y muchas personas ya traen una Un imagen, concepto, claro. un preconcepto, Sí. pero la realidad es que en sí mismo el altar es un espacio de contemplación, de observación. De hecho, nuestros hijos en la escuela a la que van tienen altares, que son las mesitas de estación, que son simplemente eso, ¿no? Y van modificándose. Se va modificando según la época del año, según lo que se va trabajando, ¿no? Que es esto que hablamos con Lu el otro día, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza y que van poniendo también imágenes, ¿no? Que a veces son la Sagrada Familia, a veces, o sea, van cambiando según la época del año también. Y creo que está bueno esto de tomarse unos minutos de contemplación, ¿no? De frenar, de agradecer y tener un altar simboliza un poquito todo eso. Y recuerda, ¿no? Y también hace de portal. Hace de portal. Claro, Hace de es eso, es ese afuera que nos refleja el adentro de tomarnos ese momento de Ay, mirá la gracia que estoy hay ahí. acá. Ay, Claro. ay. Ahí Aparte, hay en magia. general, Eso es Papá claro, Noel. claro. En Aparte, en realidad. general, tienen Detrás de todo esto está ahí. Claro. están los elementos de la Era un naturaleza. puro acting. Claro. Sí. Pero es bueno, también lo que te da la posibilidad ese altarcito es de poner algo muy personal. También. Claro. ¿no? porque Y puede ir cambiando para cada momento. Para bueno. cada momento y para cada persona. No necesitas una foto de Jesús o crucificado. Yo igual amo las iglesias, me encanta. Si puedo entrar a una iglesia musulmana, de todas las religiones, amo los lugares de fe. Y la otra vez entré en México a una que estaba en un acantilado, a Ay, una iglesia. hermoso. Pero digo, pucha, podían poner otra imagen de Jesús que no sea crucificado. Yo entiendo lo Y que bueno. simboliza, que el dolor también como que conecta. Lo que pasa es que la conecta. idea es que en realidad eso simboliza que eso fue superado. Es que el eso fue Cristo. superado. Ese Ese es el Cristo. Claro, que El él Cristo es venció eso, en realidad. Bien, si vos bien, pones bien. a Jesús ya resucitado, Sí. quizá hay alguien que no tiene noción de que fue necesario pasar por la por muerte, eso. porque en realidad no es que murió, sino que el mensaje es que él pudo superar la muerte. Ese es el mensaje detrás de la cruz sangrienta. Que él superó la muerte. Es que la cruz Pero es Cristo. Cuando pensamos la cruz es Cristo. Claro, Cristo es la cruz. Cristo Sí. es Jesús en la cruz. Entonces, Sí. cuando pensamos por ahí en el Cristo, en qué simboliza, él es muchísimo lo que simboliza en realidad. Ese momento donde él está siendo torturado y dice, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. O sea, Y- es tremendo. Ese es el mensaje que para la humanidad, ¿no? A pesar de los dolores más profundos que me estén haciendo, el perdón que sana todo. El perdón que sana todo, ¿no? Y de que todo, y que también el sentido de propósito, él lo logró. Claro. Este es mi propósito. Y mira, estamos estar acá hablando, en este momento. estamos hablando de él está en muchos corazones, en muchas iglesias, se han levantado muchas iglesias después de eso, la espiritualidad o la práctica católica ha sido como más accesible después, o sea, yo creo que en ese momento el sentido era ese, y hoy quizás si él vuelve, porque hay personas que dicen que Cristo también, hay muchas almas que están naciendo, que están por nacer o que están en esto, que es almas liberadas que vienen al mundo por decisión para poder como seguir llevando misericordia a otras que estamos ahí en el y Rasguñando. Entonces, bueno, hay como versiones o teorías de personas que también expresan que Cristo va a volver, que Jesús va a encarnar reencarnar. nuevamente. Más allá, igual de eso, hoy por hoy, claro, su misión en un sentido está cumplida y hoy quizás la necesidad del mundo sea otra. O sea, tendría que ser una versión
Actualizada al tiempo, lugar y circunstancia. Quizás hoy las personas, ya las iglesias son lugares de fe, son lugares que son sagrados. Yo antes de pelearme, después de pelearme como con el sentido de la iglesia y demás, volví como a reconectar desde un lugar. Hay gente que también predica o habla desde un lugar sincero, hay sacerdotes genuinos, hay personas más allá de un montón de cosas y experiencias personales que a uno también dice, ay, a veces le parcializan la mirada, ¿no? Pero claramente, y tampoco es... Acá ninguna de nosotras está atada como a una religión en particular o a una creencia estanca, pero sí que cada experiencia te va dando como la oportunidad de conocer y de acceder. Yo, digamos, participé en la Iglesia Católica muchos años, tuve buenas experiencias y malas experiencias, lo que me llevaron a alejarme, ¿no? Pero bueno, después retomar este vínculo interno con Dios, con María y con Jesús desde otro lugar. Pero sí que también me ha posibilitado acceder a estar con personas, ayudar a niños, digamos, a llevar un montón de mensajes y aprender muchísimas cosas, porque me he encontrado con muchas personas muy valiosas. Que de hecho sigo manteniendo una profunda amistad y un conocimiento y un montón de cosas. Y como todos los organismos sociales, ¿no? También es lindo mantener la inspiración. Como todo donde hay personas, hay maldad y bondad, hay todo, como absolutamente Maya. Todas, ¿sí? ¿No? Es una muestra de digamos, de quiénes somos todos. Claro. No es que ahí se recorta la persona que no tiene ningún defecto ni pecado. Hay mucha creencia de que porque estamos predicando o porque estoy en un espacio de tal cosa o cual otra me voy a encontrar con todos deberíamos ser. No, bueno. Existe. Chicas, tenemos un mensaje de Angie que dice, hay un libro que se llama La Segunda Venida de Cristo de Yogananda. Ay, lo amo, Yogananda. Para Mahamsa Yogananda, autobiografía de un yogi, libro recomendadísimo para el mundo entero. Ahí va, y tiene este libro, La Segunda Venida de Cristo. Lo quiero. Y habla de que su segunda venida es la activación de conciencia crística en nosotros. Por ahí viene la mano. Y puede ser. El Cristo en todos. ¿No? Claro, puede ser. Hay ahora como... Bueno, vieron un curso de milagros que está realmente ahora como llegando a todo el mundo. Sí. Personas que no tienen para nada conexión con la religión cristiana están leyendo este libro, están haciendo los cursos de un curso de milagros y están diciendo, wow, me cambió la vida, por favor. Entonces, creo que también hay un poco de eso, ¿no? Sí. Creo que va un poquito por ahí, esto por ahí que está diciendo Angie, ¿no? Y de que decimos, ¿no? Hay una aceleración del despertar. Tremenda. Y se va a venir cada vez más rápido. Vez más. También con las nuevas generaciones, como veíamos el otro día. Menciono nuevamente este caso porque realmente lo he mencionado por fuera. El caso de Tiaguito, que estuvo el otro día. 21 años. 21 años tiene. Tremendo. 21 años. A mí me resorprendió. Sí. Yo me acuerdo, hoy estábamos hablando con él. de qué hacíamos nosotras a los 20 años. Bueno. Claro, ¿no? Totalmente. Sí. Y... Ay, chicas, tengo acá la traducción exacta del mantra. Dale. A ver. Si lo quieren. Si dale. Es interesante. Dale. Bueno, loka significa lugar o locación y hace referencia a todo lo que se encuentra en un espacio. Samasta es relativo, todos por igual o firmemente. Sukino, por su parte, refiere a comodidad, libertad, bienestar, con felicidad y dicha. Podríamos hablar de qué es dicha. Dicha viene a ser como la felicidad del alma innata. Es algo como mucho más profundo que un momento, que algo efímero, ¿no? La dicha del ser, se habla. Y Bab finalmente hace referencia a un estado divino lleno de Dios. Antu cierra el mantra significando que así sea, ¿no? Como amén. Que todo esto, que así claro. sea, ¿no? Como el amén, sí. Que así sea. Y como que es muy... bueno, nada, y además es como muy dulce, hay distintas versiones. En los mantras cada uno puede como buscar su propia versión, la pueden poner de fondo limpiando su casa, como decía Jorge. Hay mantras específicos para limpieza de hogar, hay personas que también realizan limpiezas de hogar específicamente con otros rituales como velas, como intención, oración y demás. Así que, nada, los mantras me parece que son lindos porque también nos pueden acompañar a mantener un estado de conciencia que no altere esa esencia.
quizás a veces uno puede caer en nada, las cosas que se escuchan como ahora, o no Claro. sé, que el reggaetón y la frecuencia Sí, no. vibratoria es bajísima. Es bajísima. Sí. Entonces ya quedás Es en totalmente disonante con el ser. Y además te distrae, ¿no? Pienso A en mí me esto de distrae, los a mí se me pegan Claro. las canciones. Y aparte esto, el mantra hace que uno se pueda concentrar más. Yo lo uso muchas veces con mis pacientes como de fondo. Y la verdad que hace que la actividad también sea más fluida. No es que no te quedas colgado pensando en eso. No, en realidad te ayuda a poder continuar y hace que te puedas focalizar mejor y el estado sea más calmo, no sé si más calmo en el sentido de bajar, ¿no? Sino más equilibrado. Ujú, Sí, armónico, acordémonos equilibrado. que los mantras también hay como decimos mantras porque estamos acostumbrados a algunos que ya están, que son hermosos, que son armónicos, pero acuérdense que podemos armar nuestros propios mantras. Ujú. Exacto. Que es hermoso. Yo siempre les recomiendo, yo les enseño siempre a armar hipnosis, a armar mantras, a armar meditaciones que no sean como, que nos resuenen con cada una de nosotras. Saber qué elementos tener, qué necesitamos escuchar en este momento, qué nos hace bien, como decía Nuri recién, qué cosas, qué frases que escuchamos nos generan esto en el alma, ¿no? Y por ahí estoy necesitando escuchar yo lo merezco. Claro. Entonces vos repetilo, ponételo, grabátelo, ponelo. En antes el de irte a espejo está dormir. bueno, en el espejo está Pero bueno. que sea algo constante, ¿no? Esto de yo lo merezco. Mantra, claro, es una repetición, es un ejercicio como de repetición para los que no saben. Claro. Y significa la traducción. El sánscrito igual es muy profundo. Todo lo que traducimos en sánscrito tiene otros significados y quizás como mucho más profundos. Es difícil traducirlo al castellano. Lo que pasa es que el pero- sánscrito tiene como que una palabra es un sentido. Claro. Y ¿no? tiene un sentido espiritual en general. Claro, es Toda palabra en sánscrito dicen eso, Claro. ¿no? Y el mantra es la liberación de la mente, o sea, a través es otro tipo de limpieza. Entonces estamos hablando de limpieza de hogar, ¿sí? De limpieza física, porque uno también va a recibir el año con buen olor, con el cuerpo bien, cuidándose, escuchando, ay, tengo un bulto, ¿qué voy a mirar? ¿Qué hay acá? A ver, tengo una contractura, algo que, bueno, empiezo a escuchar el cuerpo y eso también es limpiarlo, digamos, quizás hay algo que está molestando y hay toxinas que están acumuladas ahí, las tengo que liberar de una manera, necesito ayuda, la pido. Obvio. Y por otro lado es eso, como desde la intención, desde la meditación, desde los mantras, podemos también hacer ese ejercicio de limpieza, de liberación de mente, que ya sabemos cuál es la función de la mente, entonces a veces es como esto de buscar eso, porque tampoco a mí es este mantra, a vos es este mantra lo puedes crear vos, es Claro. mantra, repito, esta También frase, se puede crear en sánscrito. me lo mismo, merezco. Hoy por hoy, teniendo tanto acceso a la información. Ay, podemos Quiero decir que acceder. a Romy le gusta la inteligencia artificial. Ay, sí. Yo ya entré Crea en tu la era de qué Acuario. qué buen Quiero ¿cómo es decirles esto? algo. Cosa para descargar, programita sería. Para los astrólogos que están escuchando, ayer estuve mirando muy profundamente mi carta. Ay, qué lindo. En la casa 2 tengo Acuario. Ajá. O sea, la casa 2, para las que no saben, la casa 2 No. es la casa del dinero también. O sea, un poco es la casa del trabajo, el dinero, como la Casa forma de 2. hacer las cosas, ¿Y? ¿no? Tengo Acuario. ¿Y qué onda? Y O sea, Acuario es un poco esto que está pasando, esto de ahora viene Despertar. Es el signo más espiritual, dicen. es un signo que en realidad tiene que ver con un poco la volatilidad, ¿no? Tiene que ver con esto de las nuevas tecnologías, por ejemplo, es re acuariano. Ah, o sea, mira. Acuario es como que el típico que te dice extraterrestres, sí, toda tecnología, viste, como que el signo que siempre burlan, como que está conectado con algo más allá. Bueno, para mí todo lo que sea facilitar hacer dinero es como mi mantra. Y ayer me di cuenta que tengo Acuario en casa 2 con razón. Entonces, si la inteligencia artificial está ahí para mi bienestar, mi A Romy le dinero, gusta lo la que inteligencia sea, artificial. Amo. Me di cuenta. No, pero por eso te digo, qué lindo sería hacer un programita, ¿no? Un programita de, Sí, de compu. de compu, claro, de sí. celu, que vos pongas lo que querés, ¿entendés? Que cuál sería tu mantra y te lo transforme al sánscrito y te ponga una Ya música, existe, te haga el seguro. mantra. Ya existe, seguro. Ay, qué Seguro. lindo. Siempre Vamos a probar. Siempre me frustran No, los... pero está bien, hay que probarlo. No, pero siempre alguien me ganó de mano, pero se me ocurrió a mí. Me lo van a Claro, patentar. porque es genuino. Lo voy a tener que hacer ya, porque me lo Está van a todo robar. creado. Ya el creador se encargó de todo, Me lo Dai. robaron. Chicas, es tremendo. ¿Cómo es a la pregunta, por ejemplo, ¿cuál sería tu mantra? A ver, decime uno.
Me sale creo en mí. Algo con creo en mí tiene que ser. ¿O así es uno Está bien, creado? está bien, no, pero- Lo estás tratando de hacer Claro, ahora. sí. Esto es creación en vivo. Wow. No ¿qué te sale? amigues. Sarah Connor viendo cómo nos amigamos con la inteligencia artificial. Creo en mí, me amo como soy Y ya que y estás, lo decreto. copy paste por acá. A ver, lo decreto. Yo- Decreto abundancia, A ver, y felicidad, yo qué sé. A ver. ¿Pero me pone música? No sé. Ahora vamos a tener. No sé. Eso lo sabe hacer el hacker, ¿viste? Que nos crea. Sí. Hacker, creanos algo Ah, que no sea pum, chique, pum, Pasa que chique, yo no pum. sé Igual me leer encantó, sánscrito. Ame. Allá. Sarah Ahí te está Connor, mirando Sarah Connor. Viendo cómo te haces amiga de la inteligencia. Yo no sé leer en sánscrito. Ah, igual Acá, dice, es- acá hay una traducción de tu afirmación en sánscrito. A ver. Atmanam, o sea, está. Atma es alma. Atmanam Vishvasami Vishwa. Svarupam Swarupa. Swarupam Priyami Iti Vignapayami. Listo, le tenemos que poner una música ahora. Che, qué bueno está, ¿eh? Lo vamos a empezar a hacer. Para trabajito también, si no, no le demos a la inteligencia artificial. Músicos, hagamos mantra. Hay que chequearlo igual. Hay que chequearlo. ¿Quién lo Ponerle podemos música al mantra a pedido. Nuevo servicio, ofrezco un nuevo servicio. Le pongo música al mantra que usted necesite. Ok, ahí lo pasé al grupo. Ay, está Y lo que tiene el sánscrito es que al mismo tiempo como, bueno, es un poco difícil y además uno se tiene que concentrar bastante para poder repetirlo, tratar Claro. de hacerlo como lo más fonéticamente similar. Eso ya es un ejercicio de mindfulness. Exacto. Ya Sí. estás poniendo ahí la conciencia plena. Atención plena a repetir en sánscrito, como que estás ahí. Y estás Sí. pensando, es como la respiración consciente, cuando estás queriendo respirar abdominal y tenés que retener y no sé qué, estás mindfulness, estás Sí. atención plena en esa situación. Chicas, es lo que son las hacemos en 11. las son clases, las 11. son las 11. Quería... Me tengo que ir a hacer un trámite. Empezamos tarde, así que si tienen Sí, un minuto. pero me tengo que ir tengo no. el turno para el pasaporte. Ya. Ya, ahora. Listo. En media hora. creo que Listo, está. ya. Acá nomás es igual, ¿no? Sí, en la 12. Sí, en la 12. Sí, yo me lo hice ahí también. Eso es rápido. No hay nadie, nunca. Yo las veces que fui a hacer Bueno. cualquier cosa ahí. Pero tengo que estacionar. Eso es lo más complicado. Eso va a ser complicado. Pero bueno, quería, antes que terminemos, digamos, contarles que queremos hacer un sorteo, ¿sí? De fin de año. Sí, estuvimos como para ahí pensando. justamente acompañar esto de la celebración y del consumo. Pero en este caso va a ser regalado. Así que simplemente Obvio. vamos a pasarles las... ¿Qué hacemos? Una publicación en Instagram. Vamos a Sí, hacer dale. una publicación específica, lo vamos a publicar en nuestros Instagram personales, de nuestros proyectos, en el de Reinas, Improx también, ¿por qué no? Sí, Como sí. para que sepan básicamente cómo participar. Pero bueno, todas nosotras brindamos servicios. Sí, demos tiempo hasta el anterior a fin de año, ¿no? En ese lo hacemos al sorteo. El que viene es 18 y el otro ya no es 24. Para Navidad decís. Sí, para Navidad. Yo digo que es el que viene que ya tenemos que hacer el sorteo, me parece, Sí, ¿no? pero no vamos a tener tanto tiempo para que la gente se anote. Bueno, igual una semana. Vamos, Chan, el que chan, quiera chan. como participar, yo tenemos como varias cositas. ¿Puedo participar del sorteo? Sí, podemos participar. Vos decís que sí. Después queda como que ganadora. Dai. Pero bueno, Me doy a como mí misma el servicio. todas brindamos servicios, también podemos como darles la oportunidad a que nos conozcan un poco más, quienes tengan como esa curiosidad y ese llamadito, esa resonancia con nuestra vibración. Y bueno, en mi caso yo voy a estar regalando un cupo para prácticas de yoga que bueno, tienen como ahí muchas perlitas, es lo que amo hacer y le pongo mucho amor a eso, así que ¿Un mes? hay un mes de práctica Esa. gratis se va a estar sorteando. Guau, Vamos es a un montón. estar grupal, ¿no? Pero sí, es Sí, un sí. montón, es hermoso y bueno, la idea es que bueno, pueda llegar alguien que no nos conoce también, como Claro. directamente, ¿no? Y vamos a estar sorteando cositas de Bequín, después vamos a armar un lindo kit. Chan. Y después, bueno, las chicas quizás puedan sumar como Sí. algo, Vamos a estar. algo Yo no que pensé quieran. todavía que. Yo pero- estoy como que quizá doy a elegir o una cosa o la otra. Perfecto. Como el que gana elige. Yo no sé si puede ser algo de lo que estoy craneando de la línea de Dios álmica material
O alguna Ojo, sesión de piojo. algo, claro. Pues se vienen un montón de cositas que ya estoy ahí como taca, 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 pero viene como muy a pedal. Entonces por ahí es algún producto o por ahí es algún servicio. Estamos viendo, ya se van a enterar esta semana. Y bueno, de última, si no lo sorteamos más para fin de año. Es un regalo También. de fin de año, ¿no? Qué sé yo, no lo van a llegar a poner al arbolito, pero... no, lo sorteamos, claro, offline, digamos, como sin el programa. Y sí, Y vemos. el programa Sí. que viene lo podemos hacer es ya como mostrar la publicación, explicar cómo participar, y lo hacemos por redes. Claro. Perfecto. Porque igual lo van a tener que tomar al regalo o recibirlo en enero. Claro. ¿No? Ya no vamos a llegar. Ya no, sí, va a ser más Porque o por menos. ahí estaría bueno que la persona que lo gane venga, ¿no? Sí. Ay, podemos invitar, me encanta. Que venga el primer Gracias programa a de enero. Bekim. Qué lindo. Innovación continua. Acá Vamos a nuestros sortear auspiciantes cositas de nos Bekim. van a estar Hoy probé acompañando. chicas. Me encanta Ah, el, sí. el olor que tiene a Es pastilla. como el BB cream el de Carité, ¿no? BB cream. Bueno, encantó. tenemos champucito de argán, serum, Los para el shampoos pelo, sólidos. El viral, el protector. El viral, protector este. térmico, el de la tostada. La tostada. Lo Un tengo día que ver. tenemos que tener ese video. Yo me olvido de buscarlo. Es viral y cada no lo vez. vi, pero bueno, ya lo voy a ver, ya lo voy a ver. Yo me olvido de buscarlo cada vez que venimos. Digo, tenemos que poner ese video. Ahora. Es la mejor publicidad para Bekim. Ay, Este ya, que ya. amamos. El perfumito. Miren cómo está gastado. No, es que lo amamos. Lo usan usamos todos. Usa todo el todos mundo. acá. Lo voy a usar Sí. ahora. Muy bien. Ese Muchas perfumito gracias, está me buenísimo. ¿Vieron cuando vas a un restaurante a comer medio que no es así muy con No, una parrillita sí, o algún y que te restaurante? viene todo el al olor a- bodegón, viste, te viene Ah, te queda el olor a sí. frita. El otro día lo re Para la necesité. cartera, la cartera de la dama. Sí. ¿Me puedo sí. llevar Y uno? el bolsillo del Sí. caballero. Lo re Ahora, necesité, lo te dije, uy, ¿cómo necesito en este Pedimos momento? uno. A las chicos de Bekim les vamos a pedir uno. Le Ya vamos lo a manguear. pedimos, así no Ay. llegas tarde a tu Ay, turno. manguear cosas. Ujú. No nos llevamos nada nosotros. No, Claro, Somos y ya re poco mangueadoras. tenemos lo que si viene todo el mundo y se Y lleva, se lleva, le damos, cada vez que hay un invitado armamos bolsita, Sí, regalitos, loco. nosotros no sacamos Llevamos nada. amigos, novias de Somos pérdida, che. Somos- sí, sí. Nosotras no. pero podríamos empezar a hacerlo. Yo regalo tanto que no me quedo con nada. O sea, soy ese Claro. nivel. No me quedó ni crema para el pelo, Algo no en me tu quedó casa. el perfume, no tengo el protector térmico, no nada. Porque los regalo. Está O sea, bien. no llego a. Está bien, bueno, pero Bekim es conocido en todo el mundo. Sí, exacto. International. Chicas, sí, ahí pueden Bueno. escanear el código del QR y pueden ver todo el catálogo de Bekim, que está disponible para que lo vean, lo chusmeen. Otra cosita que se me pasó rápido, quería compartir rapidísimo el QR. Hoy estuvimos hablando, Hacker, la fotito que te mandé del QR del ladrillito. Acuérdense, todos los programas hablamos de esto. Nosotras nos conocimos gracias a la educación diferente que buscamos para nuestros hijos. Nos conocimos gracias a la Escuela de la Aurora, que con todo lo que podamos opinar o no al respecto, es la educación que hoy estamos eligiendo para nuestros hijos. Y es una escuela autogestiva que necesita... De educación Waldorf. Sí, de la ayuda de todos para poder subsistir. De hecho, nosotros como papás estamos todo el tiempo ahí como, ¿no? Empujándola. Y ahora estamos a las corridas, corriendo, viendo cómo llegamos con la construcción de la escuela primaria, poniendo todo de nosotros. Yo la vez pasada fui y me pinté toda el aula sola, fui sola ya de noche, me dio un miedo estar de noche en la construcción Ni en pintándola. Pepe lo hago. Pero bueno, era el pasa horario nada. que podía, ¿viste? Porque a veces no podés y bueno... Me da vértigo, está enfrente del río, que los bichos. Bueno, yo me fui hasta ahí, me comieron Sí, todos los una rata, mosquitos. Sí, pero bueno, ahí descubrí los cachorritos ese día. Ay, unos cachorros. Los cachorritos que están ahí. Bueno, ahí le estamos dejando en la pantalla el ladrillito. ¿Qué quiere decir esto? Es un ladrillito, es una donación. Podés donar un ladrillito que creo que está 1.000 pesos. Sí, 1.000 Creo 1.000 pesos. pesos. Un café, que es literal menos de lo que te sale comprar un café hoy. Ya quedó viejo ese cafecito. No, claro, el Y menos que cafecito un es- ladrillo, creo, porque no sé cuánto No, sale un ladrillo hoy. olvídate, menos que un ladrillo, mucho menos que un ladrillo. Entonces, ese ladrillito simbólico que puedes donar 1, 2, 3, los que sienta tu corazón, sabe que si querés que tus hijos tengan una educación distinta, podés pedir vacantes en la Escuela de la Aurora. Obviamente vas a ser sometido a una ¿cómo se llama? Una entrevista. A una Serie de entrevista y demás. Sometidos o no. Sometidos, no, sí, vas no, a ser no. invitado a una entrevista. Sometido una yo acá, reunión. Claro, vamos como en todas las escuelas, ¿no? Hay como una especie de Instancias previas evaluación. para ver con qué te vas a encontrar. Claro, también, te ¿no? contamos de qué se trata, porque por ahí te encontrás con que no, esto no es para mí, y está buenísimo que lo sepas antes de sumarte a la comunidad. Somos una comunidad de padres que realmente queremos crear una educación distinta para la libertad. La educación para la libertad, para realmente que nuestros hijos, yo siempre digo, es la verdadera educación internacional. Vos sacás a tu hijo de la escuela Waldorf de Argentina y lo pones en la escuela Waldorf de Alemania y aprenden exactamente lo mismo en otro idioma. Entonces, eso es
mágico. Creo que no pasa en ninguna otra parte te pueden decir que la escuela es internacional, no sé qué, ¿verdad? Pero la realidad es que la verdadera educación para el mundo, creo que yo me di cuenta con eso. Cuando empecé a ver los programas de las escuelas Waldorf de Estados Unidos, dije, ¡ah! Ven lo mismo. Claro. Es el mismo programa en primero, en segundo, es lo mismo. O sea, me puedo mudar. La libertad de poder vivir en cualquier parte del mundo y tus hijos van a tener la misma educación. Es mágico. Eso de ahí te da la verdadera libertad. También hay un foco ahí, bueno, un montón de cosas que se pueden decir, pero en que el niño siga siendo niño. Yo estoy como ahí inspirada mucho con las infancias y eso yo creo que es recontra importante. Que los niños sigan siendo niños, que tengan ese espacio de juego, que las notas, que esta presión que a veces se sienten como en los exámenes y demás, que está bien, ellos tienen que aprender, pero hay muchas formas para aprender y el juego es una, ¿no? Hay distintas modalidades. El juego y la experiencia de pasarlo por el cuerpo, ¿no? Exacto. No solamente el trabajo intelectual, sino cómo todo se integra, como esa forma de integrar el conocimiento desde todos los ámbitos. Exactamente. Todas las experiencias. Es una edad como de oro, donde son esponjas y bueno, estamos tratando de que cada vez más niños puedan tener como la posibilidad también de este tipo de educación a la que estamos apostando y que también hay otras, obviamente hay otras que también se están abriendo, así que nos pueden también consultar si tienen alguna duda sobre nuestra propia experiencia y cómo vemos a nuestros hijos, que es lo más importante. Está bien, exactamente, y esto aclararlo, nosotras estamos acá porque amamos lo que hacemos y por ahí, si te gustaría colaborar con nosotras, yo creo que hoy lo mejor que pueden hacer es esto. Es donar un ladrillito a la escuela del Por favor. Para mí, ¿no? No sé si ustedes sienten lo Sí, mismo, la pero verdad creo que que sí, hoy, re. en este instante de mi vida, creo que es la mejor ayuda que pueden darnos. Bueno, gente, llegamos al Feliz final. miércoles. Bueno, Ay, nos chicas, vemos gracias. el miércoles que viene. Este viernes no sé si hay programa, ¿no? No sabemos. No sabemos. Probablemente no, probablemente sí, no sabemos. No sabemos. Bien. Pero el miércoles que viene nos vemos seguro. Todas las reinas vuelve Mari. Mariel sin redes, así que estamos Está de las viaje. 4 que está de viaje. María, acordate de mis, ¿cómo es esto? Nueces confitadas, gracias. Nueces confitadas, Le pasó no la te olvides. factura. Chicas, qué placer estar acá. Les mandamos un beso enorme. Nos vemos el miércoles que viene, 9:30 de la mañana, por este mismo canal. Chau, chau. Adiós. Adiós.